Vamos a escuchar la primera parte de la interesante conversación que sostuvimos sobre el Paititi con el padre Juan Carlos Polentini. El Paititi, realidad del mito. Padre, cuéntenos cómo así se inspiró en su libro, qué lo motivó a escribir su libro. Bueno, tantas cosas han pasado. Yo fui nombrado párroco de Lares hace más o menos 40 años. Y resulta que el Paititi estaba en esa parroquia. Es decir, no directamente, sino al costadito, que sería ya el norte de la parroquia de Pilcopata, ¿no? Pero por toda la parroquia de Lares es por donde habían pasado todos los caminos incas que llevaban desde el Valle Sagrado, Calca, Urubamba, Ollantaytambo, toda esa zona hacia el Paititi. Por allí salen todos los caminos. Yo como párroco, sin darme cuenta, los iba recorriendo a toditos, visitando la parroquia, por supuesto, no buscando el Paititi como muchos creen. Yo visitaba la parroquia y la gente con toda confianza me comentaba las tradiciones que se conservaban de esos lugares, de cómo habían pasado allí los incas llevando el oro del Cusco cuando la rebelión de Manco Inca, para que los españoles no se apoderaran de todo ese oro. ¿El oro de dónde lo sacaban, digamos? ¿De dónde lo traían? Bueno, justamente a eso vamos. Y entonces lo llevaron todo al Paititi. El Paititi es la mina, o fue la mina de oro de los incas. Una mina única en el mundo. Ahí todos los estudios geológicos que se hacen y demás no convergen para nada con la realidad de esa mina, porque eso ha sido, cuando se formaba la tierra, una explosión de oro. Allí explosionó millonadas y millonadas de oro cuando se enfriaba la tierra todavía, y allí está entonces esa zona, está todavía lo que habría sido el conducto del volcán, ¿no?, por donde pasó todo eso, que ahora es una catarata, una caída de agua. Y bueno, yo todo eso lo fui viendo y conociendo así por las tradiciones de la gente y luego por los mismos nativos que cuidan el Paititi. Padre, usted párroco de la zona Era párroco de Lares. De Lares. ¿Desde qué año no fue nombrado allí? Ahí fui nombrado el año 1900... A ver, déjenme que se me van los números. 69, 70. 1970 fui nombrado de párroco. Y usted cuando me dice que recorría la jurisdicción, los pueblos, ¿a qué pueblo se refiere? Bueno, toda esa zona que está después, digamos, del Valle Sagrado, más adentro, digamos, volteando ya al otro lado de los nevados y demás. Toda esa zona fue mi parroquia. ¿Qué pueblo, por ejemplo, recuerda los nombres? Bueno, Choquecancha era el principal de todos, ¿no? Otra gran cantidad de poblaciones que yo fui, Guayabamba, en fin, un montón de bambas hay por allí, ¿no? Lo que le decían, digamos, lo que le decían la población era de que por esa zona es que habían pasado los incas llevándose el oro cuando la rebelión de Manco Inca, por ese lado, digamos, se había ido. Sí, por allí habían sacado el oro del Cusco. Cuando los españoles se fueron al oriente, o al occidente, mejor dicho, al oeste, a buscar la Manco Inca en Vilcabamba, por el otro lado salían, por el este, digamos, noreste, por el norte más que todo, salían los caminos que iban al Valle Sagrado, y del Valle Sagrado toditos iban hacia esa zona que se llamaba el Paititi, a esa ciudad. Toditos iban para allá. El centro de reunión de esas, para seguir después más aliviados, era un pueblo llamado Choquecancha, todavía. Allí hay el muro que han hecho los incas, una serie de cosas, todavía se conservan. Allí han estado 3 meses recibiendo el cargamento de víveres y demás que iban sacando del Cusco. Y ese oro, una gran cantidad, lo fueron escondiendo en un lugar que se llama Manto. Manto. Ahí han hecho una serie
de ocultamientos de gran cantidad de oro, que a la gente, los nativos, han estado silenciando para que no los roben, porque ellos han estado cuidando los de Choquecancha, todos esos nativos de la zona, y nunca hablaban ellos de lo que sabían. A mí, en confianza, me fueron hablando bastante porque me tenían confianza, y es así como yo me fui enterando de todo. Yo, hasta que tomé esa parroquia, creo que nunca había escuchado la palabra Paititi, y allí recién la comencé a escuchar, y yo caía de la luna. No, claro. Yo decía, pero ¿qué será todo esto? Por acá hay una historia escondida, decía yo. Y estaban los caminos, y me decían, por aquí han pasado los incas, y rumbo allá hacia aquella zona, me enseñaban, me decían los nombres, todo, y por aquí han pasado, y yo fui entonces asimilando eso. Al final dije, bueno, aquí hay una historia escondida, perdida, que hay que sacar a luz. Y entonces yo ya comencé a notar un poco todas estas cosas, y resulta que descubrí que ha sido algo grande todo aquello. Esa emigración del Cusco, cuando Manco Inca, o cuando los españoles se fueron a buscar la Manco Inca allá a Vilcabamba, entonces ya en acuerdo ese Manco Inca con otro Manco Inca que gobernaba más viejo que él, el Gran Paititi, que ahora quedaba en lo que ahora es Sierra de Brasil, allá estaba el Gran Paititi, y ya los incas, un Manco Inca había tomado el control de ese imperio. Ya los incas estaban gobernando allá en el Brasil. En el Brasil. La Sierra de Parecis. Allí estaba el Gran Paititi. Están las crónicas. ¿En qué crónicas? Sí, las crónicas estas antiguas, de los misioneros y de otros generales de aquella época, y todos apuntan allá y hasta narran cómo iban las expediciones y demás. Yo algo de eso lo pongo en el libro, de esas crónicas, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención, cómo es que los estudiosos de la historia del Perú no hayan sido capaces de averiguar un poquito, de estudiar esas crónicas. Porque en ninguna parte, vamos a ver, por ejemplo, María Rostorowski, que es una historiadora reconocida sobre el tema del Tahuantinsuyo, no menciona este tema, digamos, ¿no? Y que el primero que lo está sacando a luz es este cura. Que no es historiador, digamos, ¿no? Y que no soy historiador, nada de eso. Básicamente, lo que usted cuenta en el libro es en base a los relatos orales de la gente de la zona. Y son testimonios orales de toda la gente. Hace 40 años que yo más o menos tomé esa parroquia, y los viejos de aquella época, que ya han muerto todos, me contaban con toda confianza estas historias, estas tradiciones que ellos tenían. Pero me la contaban a mí, a otros no se la decían. Claro. Por eso que eso estuvo todo oculto, porque ellos habían tenido la orden, cuando se produjo todo aquello, de guardar el secreto de a dónde habían ido los incas. Ahora, cuando usted habla de oro, se está refiriendo seguramente a vasijas, estatuas, ¿sacadas de dónde? ¿Del Coricancha, del Cusco? Bueno, yo no hablo del oro de vasija ni nada de eso. ¿No? En general, el oro, ¿no? Y allí el oro en bruto, digamos, que salía de la mina de oro del Paititi. En el Paititi hubo lo que estaba diciendo antes, que hemos cortado, esa gran explosión cuando se formaba la tierra, que explosionó oro. Y todo ese volcán que explosionó ese oro, bueno, ahora por supuesto bajo tierra está todo duro, eso, en fin. Y esa era la mina de oro de los incas. Las tradiciones que yo recogí de la gente de esa nativa, digamos, todavía quechuas antiguos, era que los incas sacaban bloques de oro puro de esa mina. ¿Y a dónde lo llevaban? Y bueno, al Cusco, pues ahí tenían una gran maestría, un gran taller, una gran fundición con varios hornos para fundir ese oro. Yo estoy seguro que los incas en esa época, cuando llegaron los españoles aquí, tenían una tecnología para fundir el oro, el cobre, hacer estas cosas, creo que mucho más avanzada que la que había en esa época en Europa. Y luego esa tecnología desapareció. Y bueno, es que
la historia nos dice muchas cosas. Yo he podido recoger muchas tradiciones, ¿no? Los incas entonces, cuando se fueron allí del Cusco, dieron la orden a todos los nativos que no dijeran absolutamente nada a dónde habían ido, que nos mandaron, como se dice, por el desvío, ¿no? Y cuando preguntaban también a mí, muchos me decían, no soy por allá, pero era por allá la cosa, ¿no? Me indicaban siempre al revés o para otro lado, ¿no? Pero como yo ya iba viendo las cosas y veía la dirección y tenía mapas, me había conseguido mapas, e iba siguiendo el rastro de los caminos incas que yo recorría, por ejemplo, para ir al Valle del Laco, desde Choquecancha o desde Lares, bueno, era todo ese camino de herradura que llaman ahora, era el camino que habían hecho los incas para ir al Paititi. Y entonces desde Choquecancha fueron a Huaya, en el Valle del Laco. Allí hay un cuartel que llaman Sacsayhuaman también, allí ellos. Un gran cuartel, claro, no con piedras tan labradas como la de Cusco, sino rústicas, porque no hay de ese tipo de piedra, sino que es toda esta otra piedra rústica, y con todo eso están hechas esas ruinas. Allí hubo un gran cuartel, y luego abajo, allí el río Llavero o Laco se angosta, y allí tenían un puente. Ahí se angosta más o menos, ¿cuántos serán? Unos 15 metros nada más, y allí tenían un puente, lo que todavía ahora la gente pasa por allí, ¿no? Las bases todavía se nota que son bien antiguas, ¿no? De aquella época. O sea, si he entendido, padre, en realidad, digamos, el Paititi era la gran mina de oro de los incas, que sacaban estos bloques de oro, lo llevaban al Cusco, ahí han estado hasta que llegaron los españoles y tuvieron que salir, regresar al punto de origen de repente, huyendo de los españoles y diciendo a las personas que iban viendo por dónde iban que no digan nada, o sea, regresaron al punto de origen, digamos. Exacto, sí, la orden fue regresar y fundaron un nuevo imperio. ¿Un nuevo imperio? Sí, aparte del Cusco. Ellos dejaban el Cusco y allí donde fue el campamento minero y que está esa mina, ellos siguieron trabajando en la mina y la llamaron entonces Paititi. Ella se llamaba antes Paititi tal vez, ¿no? ¿Qué significaba? El gran, ¿cómo se llama? Otorongo, el padre Otorongo. Padre Otorongo. Ahí, yo estuve en el Paraguay 3 años cuando era joven, como salesiano, y allí en el Paraguay a los papás les dicen paí al padre de las criaturas, al esposo, digamos, ¿no? Es el paí, el papá, ¿no? Y titi significa gato, ¿no? Entonces, gato, en este caso es el jaguar. El felino de la selva, digamos. El felino de la selva, sí. Y entonces de allí viene el origen de la palabra Paititi. O sea, es Paititi, ¿debería ser guaraní? Paí es guaraní. Y significa padre, papá. ¿Y Titi también? Y Titi no sé si es guaraní también, pero sí, en quechua significa gato. O felino, va de lengua, ¿no? Claro. Ahora, usted entonces empezó a recopilar esta información y años seguramente. Sí, hace 40 años que tomé la parroquia, ya 42, 43 años pueden ser, o tal vez casi cerca, sí, 43 años más o menos. Ahora, esta investigación que usted realizó de manera privada, digamos, ¿dio frutos? O sea, ¿usted llegó al Paititi? No quise llegar. En una de las expediciones que se hicieron, que estuvo ¿Polaco? Palkiewicz, tuvimos el campamento a 500 metros más o menos del Paititi. Había que subir un cerro un poquito escarpado y arriba está el Paititi. No quise decírselos, porque había una serie de individuos, entre los cuales Franchute, francés de que me dijo antes. El francés que salió hace poco en la revista Somos, él formó parte de la expedición del polaco Palkiewicz. Él también estuvo allí, sí, y yo también estaba, porque Palkiewicz me llevó como guía, como el principal, ¿no?, que tenía, y yo por supuesto los llevé hasta ahí cerca, pero allí yo ya dije hasta aquí nomás, me dije entre mí, porque estaba el polaco, quería parecer como el gran
descubridor mundial del Paititi. Estaba este francés queriendo aparecer también como el gran investigador del Paititi. ¿Y no había ni un peruano en la expedición? El resto eran todos peruanos, por supuesto. Pero todos no eran los que dirigían, digamos, eran los porteadores, cargadores. Bueno, sí, los trabajadores, sí. Padre, o sea, usted, digamos, conoce dónde queda exactamente el Paititi. Sí, exacto, yo lo marco en el mapa bien clarito. Si está en la fotografía del satélite, la ciudadela. Ahora, lo que yo no entiendo es algo, padre. Una ciudad legendaria, que hasta el momento supuestamente nadie ha llegado. ¿Cómo usted lo señala que está en el satélite? ¿Cómo usted lo pone en el libro Las coordenadas geográficas? Y nadie, si tiene tantas referencias tan claras, ha podido llegar hasta ahora. Bueno, en esto de la coordenada le voy a decir una trampa que yo hice. Okay. La coordenada vertical está exactamente en su punto. La coordenada horizontal la puse 1,5 kilómetros más abajo del lugar real donde está el Paititi. Por eso que incluso este francés, ese polaco, no pudieron llegar, porque ellos iban al meridiano o al paralelo que yo había puesto, que es 1,5 kilómetros más abajo del real. Por eso que yo estaba calladito en la boca allí. Yo sabía que ahí arriba está el Paititi, pero no le decía, por supuesto, ¿no? Usted que conoce el Paititi, ¿qué es el Paititi actualmente? ¿Es una ciudad? ¿Son solamente ruinas? ¿Hay gente? ¿No hay gente? Bueno, ¿podría describírmelo? El Paititi era el campamento minero de los incas. Okay. Estaba la ciudadela, que era donde estaba el palacio del Inca, todas esas cosas. ¿Era como el Machu Picchu, digamos? Muy superior. ¿Muy superior en qué sentido? Estaba todo, ¿cómo se llama?, enchapado en oro. Las paredes, en fin, no todo. Hasta cuando usted lo conoció, ¿estaba enchapado en oro? No, yo no lo he visto. Usted no lo vio, ya, ok, lo que decían las tradiciones. Pero sí quien ha estado allí. A mí hace 40 mucho antes de esa entrada, uno que estuvo me lo había estado contando, cómo era el Paititi. Yo no le creía mucho. Que decía que eran paredes enchapadas de oro. Sí, bueno, las paredes son de piedra, me imagino, ¿no? Pero todas enchapadas en oro, lo que era del Inca, el Palacio del Inca y otros lugares así principales, todos enchapados en oro. Porque tenían tanto oro y ahí está, al otro lado del río Choritiari que pasa por allí, está... se ve en la fotografía del satélite de radar controlado, se ven lo que yo creo que son los hornos de fundición que ellos tenían. Allí tenían toda una maestría avanzadísima para fundir el oro y la plata y el cobre también fundían. ¿Actualmente hay población en esa ciudad? No, eso está todo totalmente abandonado, no hay nadie por allí. Siempre se hablaba de que el Paititi estaba en la zona de la meseta del Pantiacoya. ¿Eso es cierto? Bueno, el Pantiacoya es esa zona. La meseta del Pantiacoya es la meseta alta que divide la zona del Madre de Dios con la zona del río Llavero ya, ¿no? Y hay una meseta que se llama Pantiacoya, que significa, hay un nativo que murió ya, él pronunciaba Panticoya, y me decía que Panticoya significa por donde pasaron los collas, como haciendo mención a esa tradición que hay de una emigración que habían hecho los collas desde el lago de arriba de Titicaca, en fin, y que habrían pasado por esa meseta. Padre, hay muchas teorías, leyendas, rumores con respecto al Paititi. Uno de ellos decía de que el Paititi no era, sino es una ciudad actualmente en la que es una ciudad de oro, en la que está habitado por los descendientes de los incas en estos momentos, en una zona privada, reservada y que es cuidada por los nativos. ¿Eso es cierto? Cuentos chinos, son tonterías que se dicen nada más. Ahora no hay nadie allí. Son ruinas abandonadas y en estos momentos sin nada. Los nativos cuidaban que nadie llegara. ¿Por qué cuidaban eso?
Y lo cuidaban por el oro. Por orden todavía de los incas. Pero los incas ya habían abandonado la zona hasta... Los incas habían desaparecido cuando aquella peste que barrió la selva del 1780, la peste del cólera, pienso que es allí cuando desaparecieron los incas. Pues es posible que el Paititi haya estado habitado hasta más o menos esa epidemia de cólera de 1780, digamos. Y sí, hasta allí ha estado habitado. Y allí ha desaparecido de golpe. Esa peste hizo desaparecer un montón de comunidades nativas. Entonces posible, pero si era así y ya no vivían incas en el Paititi, ¿por qué seguían la orden los nativos? ¿No? Ya no había nada que cuidar. Los nativos de esas comunidades eran descendientes de los que antes estaban, y ellos estuvieron cumpliendo la orden del Inca. Al Inca todavía es un nativo, bueno, ahora no sé cómo estarán porque yo hace 20 años ya que no voy por allí, ¿no? Tenían un gran respeto y una gran devoción, podríamos decir, por los incas. Todavía seguían amando a los incas, en este momento. Todavía tienen grandes recuerdos de eso, ¿no? Otra leyenda, padre, que se hablaba era de que el Paititi no existía, no era real, sino era una ciudad más bien metafísica, que se podía entrar en un nivel, no sé, metafísico, un viaje astral, por decir. Bueno, esas son todas tonterías que inventan. Que vayan personalmente y vean. Yo estuve por allí, sé lo que hay. No, nada de estas cuestiones. Otra teoría que hablaba, y eso, que había una piedra que se llama la piedra de Puyaro, ¿no es cierto? No sé, una piedra enorme, muy cerca al Sinquivenia, en el que hay una serie de petroglifos, digamos, un petroglifos, ¿verdad?, labrados, y que ahí estaban, en esa descripción estaba el camino secreto para llegar al Paititi, ¿no? ¿Qué opina de eso? Es una pared. Es una pared que está llena así de caras y demás, y círculos, pero grande, ¿no? Y algo que a una parte no se ve porque todavía está llena de maleza y demás. Y por allí sí pasa un camino incaico, ¿no? Y sí, que va por arriba por el Panteacoya, y luego, bueno, las distintas ramificaciones, una de las cuales va al Paititi, ¿no? ¿Había una relación entre esa piedra y el Paititi? Bueno, eso no sabemos. Esas son todas leyendas que dicen, que inventan, que cuentan. Este francés, ha estado allí haciendo no sé cuántas tonterías, y él, qué sé yo, le da un sentido también así... metafísico, esotérico. Sí, eso, esotérico y demás. Eso es estupidez. Allí hay que ir a lo que es real, verídico, digamos natural, y dejarse de estas ideologías y demás, ¿no? Claro, Sisto Paz es un hombre que se dedica a difundir el tema del fenómeno ovni. Él dijo, ha viajado supuestamente varias veces, ha intentado llegar al Paititi y justamente ha llegado hasta esta piedra de Puyaro. Y él decía de que en realidad siendo una ciudad pues mágica, el Paititi era defendida por los elementos, o sea que cada vez que un helicóptero trataba de llegar hacia el de Panteacoya estallaba una tormenta infernal y no podían llegar. Otros decían de que había una especie estaba rodeado de miles de serpientes venenosas por las cuales tampoco podían llegar. Los indígenas lo defendían con flechas ponzoñosas. ¿Qué opinas de estas teorías? Inclusive se decía de que muy cerca a la ciudad del Paititi, esta ciudad legendaria, secreta, estaba una base extraterrestre que los cuidaba, la llamada Base Azul. ¿Qué piensa de eso, padre? Ante todo, bueno, yo creo en los ovnis porque he visto también, ¿no? Tengo algunas experiencias irreales, ¿no? Pero todo esto que dicen de ciudad mágica, todo eso es toda tontería. Hay que ir a lo real, todo es cosas reales, nada más, ¿no? El Paititi ha sido la mina de los incas y después fue el refugio, cuando llegaron los españoles al Cusco, fue el refugio de toda esa gente ya decepcionada por los conquistadores que se fueron para allá, aprovechando cuando lo de Manco Inca, ahí se fueron los españoles a buscar la Vilcabamba. En esos 3 meses que estuvieron ausentes, y cuando llegaron los españoles de vuelta, el Cusco estaba casi vacío.
había muy poca gente, se habían ido al Paititi. Y por supuesto todo el mundo guardó secreto. Los españoles nunca pudieron saber dónde estaba el Paititi porque nadie, y si alguien quería ir, los mandaban siempre por el desvío. Padre, ¿qué cree que debe haber en estos momentos en la ciudad del Paititi? Solamente ruinas, bueno, ruinas históricamente valiosas, pero ruinas. Sí, bueno, está la ciudad, digamos, hay que ver cómo es, como estaba Machu Picchu antes, que no, ahora que la limpiaron, bueno, se la ve magnífica, ¿no? También allí habría que limpiar y demás, y podría ser un centro turístico, y ahí está la mina de oro, que habría que trabajarla en una forma como trabajaban los incas, sin malograr la naturaleza. Bueno, ahora ha pasado algo, ¿no? Hubo un gran derrumbe, hay una cascada que yo le he conocido como Herantes, que caían 3 o 4 así caídas distintas, eran de unos 200 metros, ¿no? de caída, pero así todo en distintas caídas, un espectáculo maravilloso era. Bueno, eso ahora yo lo he visto como es también ahora desde el helicóptero, se ha derrumbado esa cascada. Ahora es un chorro enorme que cae con una potencia feroz, esos 200 o 300 metros, abajo ha abierto como una especie de cráter de unos 30, 40 metros de diámetro, y da miedo pasar con el helicóptero por allí y ver todo eso, ¿no? Y luego el río ya no sigue como antes, que era un adorno, sino ahora que va encajonado, encañonado en una quebrada bien profunda. La laguna del Paititi ya desapareció, que era el lavadero del oro de los incas, todo eso ha desaparecido con este derrumbe que hubo, eso ya no existe. Con toda la tecnología actual, la fotografía satelital, las expediciones no han podido llegar al Paititi todavía. Esta expedición multimillonaria de este señor polaco tenía todos los elementos y recursos para llegar. Sí, pero faltaba sesos. Conocimiento, el dato exacto. Conocimientos sí generales tenían, pero faltaba criterios, sesos, digamos, saber hacer bien las cosas. Se había venido con un montón de fotógrafos para hacerse publicidad en Polonia y en Rusia como gran descubridor del Paititi. Y así creo que más o menos se ha vendido, ¿no? Aunque no llegó a ningún sitio. Y quería aprovechar justamente mis conocimientos, por eso que yo, bueno, hasta cierto punto muy bien, y allí ya tranquilo. Como le había puesto mal la coordenada, entonces se iban ahí abajo a 1 kilómetro y algo de distancia del Paititi y se encontraba con que no había nada. Padre, ¿usted no tuvo temor al momento de sacar el libro del Paititi de señalar el lugar donde potencialmente podría estar, que usted tenía información sobre esto? ¿Usted no tuvo temor de que siempre pues hay personas, no sé, obsesionadas con la búsqueda del dorado? Mira, yo no estoy en esa situación. Yo sé que allí está, estuve bien cerca, no quise llegar porque, en fin, no convenía, no era prudente. Y después llegó Fujimori basándose en los datos que yo le di. Y allí se produjo el robo espantoso de toda esa cantidad enorme de oro que había allí. Hay una afirmación que dice que quien quiera llegar al Paititi con codicia no va a llegar. Bueno, esos son díceres nada más. Es un lugar tan de... como era Machu Picchu antes que se lo conociera. Pero que parece que es de difícil acceso, porque hasta ahora no se ha llegado, digamos, ¿no? De Machu Picchu se decía que había una ciudad por allí, que qué sé yo, un montón de habladurías así, hasta que este gringo fue y la hizo pública. Bueno, el del Paititi está sucediendo el mismo fenómeno. Y se dice esto, se dice aquello, que esto, que... y no se dice nada al final. Allí está la ciudadela donde yo marco. Aquí, en este escritorio, me han traído fotografía con el aparatito ese que se ve la ciudad como es en este momento. Aquí lo estuve viendo, me han pasado. Sí. O sea, ¿en este momento sabes de alguna expedición aparte del francés que está en marcha? No creo que haya alguna. ¿Qué está buscando el francés? La gloria. La gloria. Pero basándose en conocimientos ajenos que va aprendiendo del cura Polentini, ¿no? ¿Qué piensa usted de que aquí en el Perú es un
crisol de misterios, es una fuente inagotable de maravillas y riquezas que a veces los mismos peruanos no saben aprovechar y que vienen del extranjero para llevarse historias, para llevarse conocimientos, para llevarse recursos y la gloria. ¿Y qué piensa de eso? Ese hambre infinita del extranjero por el Perú. Yo lo que pienso de eso, que desgraciadamente es una gran realidad, que yo la he experimentado en carne propia. Yo soy extranjero. ¿Usted es italiano? Argentino. Argentino usted. Argentino de origen italiano. Y entonces yo quise hacer las cosas bien con el Instituto de la Cultura, con el INRENA, estos organismos oficiales que te dan estas cosas, y lo que encontré fue burlas, risas, ¿no? Comentarios estúpidos, lo único que encontré. Por eso que al final me decidí, bueno, voy a publicar el libro. Hay una envidia por estos motivos, ¿no? Pero lo lamentable es que el Perú no hace nada. Estos organismos oficiales, esta gente pagada por el Estado, que ocupan grandes cargos en estos organismos gubernamentales, no les interesa su sueldo de fin de mes y todo lo que puedan recabar y punto. Sí, pues, ¿no? Hay una miopía completa, digamos. Sí, por eso esto es algo que yo lo digo con mucha amargura, ¿no? Claro. Si no, en el Perú, el Paititi hace 30 años que tendría que haber salido a luz. Hace 30 años que yo sé que el Paititi estaba allí. Ese famoso mapa de cuero colgado en la pared de un café en el Cusco llamado Café Paititi, creo, en que decían que había un mapa para llegar ahí con los 3 corazones. ¿Qué piensa de ese mapa? Bueno, lo he visto y dije, bueno, una tontería. No tiene nada que ver con lo que usted sabía que existía. Sí, es algo más o menos que han ideologizado, pero no tiene nada de cierto. No. Okay. ¿Algún mensaje final, padre, con respecto a este tema del Paititi? Ahora que estamos pronto a cambiar de gobernante y esperemos pues de actitud con respecto a todo esto, ¿no? Bueno, es que voy a decir yo que se aviven de una vez por todas los gobernantes y que se den cuenta que están perdiendo una ocasión pero fabulosa para llevar arriba al Perú. Con todo el oro que en el Paititi, el Perú se hace famosísimo en todo el mundo. Sí, bueno, o lo que quede del oro. Bueno, que está la mina, la mina no la han podido vaciar, ¿no? Y eso viene, quién sabe desde qué profundidad, ¿no? Después de esas explosiones que hubo cuando se formaba la tierra, hubo una gran depresión que está junto al frente del Paititi, de la Ciudadela, y que forma esa catarata que hay. Todo eso lo que se ha hundido, y por el cráter de ese volcán ha salido ese oro fundido que había todavía por ahí abajo, ¿no? Okay. Bueno, muchísimas gracias, padre Polentini, por esta entrevista, y bueno, esperemos pues que, como dijo alguien alguna vez, el Perú debe ser conquistado por los mismos peruanos, ¿no? Claro, de una vez por todas ya tiene que meterse en estas cosas. Pero el problema son ciertas leyes tan contra el mismo Perú, que parecen leyes patriotas pero que van contra el Perú, ¿no? Y eso es lo que ataca mucho. Okay, muchas gracias, padre.